El orfanato de St. Joseph en Waverly, una pequeña localidad en el estado de Kentucky, es un edificio histórico con una larga y respetable historia de cuidado infantil. Fundado en 1870 por la Orden de las Hermanas de la Caridad, el orfanato se estableció con el objetivo de proporcionar un hogar seguro y amoroso para niños huérfanos y abandonados. El edificio, de estilo gótico con torres y ventanales de cristal, fue diseñado para parecer una fortaleza protectora, pero sus paredes pronto comenzaron a albergar no solo a los niños, sino también historias que desafiarían la razón. Durante sus primeros años, el orfanato funcionó como una institución benéfica tradicional, proporcionando educación, comida y cuidado a los niños. Sin embargo, los residentes y el personal comenzaron a notar sucesos extraños en el edificio. Puertas que se abrían y cerraban solas, luces que parpadeaban sin explicación y una sensación constante de ser observados, eran solo algunos de los eventos que comenzaron a inquietar a quienes vivían y trabajaban allí. En la década de 1930, el orfanato de St. Joseph atrajo la atención nacional debido a un suceso paranormal ampliamente documentado. Sarah Johnson, una niña de 7 años, llegó al orfanato después de perder a sus padres en un incendio devastador. A pesar de su dolor, Sarah mostró una notable resiliencia, aunque su adaptación al nuevo entorno no fue fácil. Poco después de su llegada, los miembros del personal comenzaron a reportar sucesos inexplicables en la habitación de Sarah. La niña se quejaba frecuentemente de que alguien la observaba mientras dormía y que veía sombras moviéndose en la oscuridad. A pesar de las garantías del personal de que no había nada que temer, la situación empeoró. Un incidente particularmente escalofriante ocurrió una noche cuando la señora Margaret, una de las cuidadoras, encontró a Sarah sentada en la cama, temblando y hablando en un tono inquietante. La niña insistía en que una figura oscura se le aparecía cada noche y le decía que debía irse. La señora Margaret, al principio escéptica, comenzó a sentir una presencia incómoda en el área alrededor de la habitación de Sarah. En 1934, el orfanato se convirtió en el foco de atención para investigadores paranormales que llegaron al lugar con la esperanza de desentrañar el misterio. Entre ellos se encontraba el conocido parapsicólogo Dr. Henry Walker, quien había sido invitado por el personal del orfanato después de que los sucesos inexplicables se volvieran más frecuentes. El Dr. Walker y su equipo llevaron a cabo una serie de investigaciones en el orfanato, utilizando equipo de detección de energía y cámaras de video para documentar cualquier actividad paranormal. Durante su investigación, se registraron fenómenos inquietantes, luces que parpadeaban de manera errática, fluctuaciones en el campo electromagnético y voces susurrantes en las grabaciones. Una noche, mientras investigaban la habitación de Sarah, el equipo capturó una grabación inquietante, una voz en off que parecía estar diciendo "no te vayas". La voz era clara y distinta, y aunque el Dr. Walker y su equipo intentaron encontrar una explicación racional, no pudieron descartar la posibilidad de una manifestación paranormal. A medida que pasaban los años, el orfanato continuó siendo el escenario de sucesos inexplicables. En la década de 1950, la historia de una enfermera que había trabajado en el orfanato agregó un nuevo capítulo al misterio. Ellen Miller, una joven enfermera conocida por su dedicación y cuidado, había trabajado en el orfanato durante un periodo difícil. Ellen era una persona querida por todos, pero su vida terminó trágicamente cuando murió en un accidente automovilístico mientras regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo. La noticia de su muerte conmovió profundamente al personal y a los niños del orfanato. Poco después de su fallecimiento, varios residentes comenzaron a informar sobre visiones de una figura femenina en el orfanato que parecía estar buscando algo. Descripciones de un fantasma que se parecía a Ellen comenzaron a surgir. Algunos dijeron que la figura se aparecía en el pasillo principal y en la sala de juegos, donde solía pasar tiempo con los niños. El personal del orfanato, aunque afectado por la pérdida, no podía ignorar los informes de la presencia de Ellen. A veces, objetos se movían inexplicablemente y se podían escuchar susurros en los pasillos. En una ocasión, una cuidadora encontró una nota en el escritorio de Ellen que decía "estoy aquí para protegerlos". La nota no tenía firma, pero muchos creían que era un mensaje de la enfermera fallecida.
En la década de 1980, el orfanato de St. Joseph experimentó una serie de eventos paranormales que atrajeron la atención de los medios de comunicación. Los sucesos en el orfanato se volvieron más notorios cuando un grupo de adolescentes, que habían sido enviados allí como parte de un programa de servicio comunitario, comenzaron a documentar sus experiencias. Los adolescentes, armados con cámaras y grabadoras, realizaron su propia investigación en el orfanato. Sus grabaciones mostraron imágenes y sonidos inquietantes. En una de las grabaciones, capturaron lo que parecía ser la silueta de una figura infantil en uno de los pasillos, y en otra, una serie de voces ininteligibles que se repetían a lo largo de la noche. El orfanato de la colina. En las afueras de un pequeño pueblo, al borde de un acantilado que se precipitaba hacia un bosque denso y oscuro, se alzaba un viejo edificio de piedra con una aura siniestra. Era el orfanato de la colina, conocido por su aspecto imponente y su historia envolvente en leyendas sombrías. A pesar de las historias que circulaban entre los habitantes del pueblo, el orfanato seguía siendo un refugio para los niños huérfanos, al menos en apariencia. El orfanato había sido fundado en 1867 por una rica benefactora, la señora Agatha Worthington, quien había legado su fortuna a la causa de ayudar a los huérfanos. Sin embargo, su generosidad se vio empañada por las historias que surgieron en los años siguientes. Se decía que, tras su muerte en circunstancias misteriosas, el orfanato se convirtió en un lugar donde se manifestaban presencias inexplicables. En 2024, el orfanato seguía en funcionamiento, aunque su reputación había hecho que muchos se mantuvieran alejados. La directora actual, la señora Margaret Foster, era una mujer de carácter severo pero justo, que había dedicado su vida a cuidar de los niños. A pesar de los rumores, ella insistía en que el lugar era seguro y acogedor. Una tarde de otoño, una nueva llegada sacudió la rutina del orfanato. Un joven llamado Oliver llegó al orfanato tras perder a sus padres en un trágico accidente de tráfico. Oliver, un niño de 10 años con cabello oscuro y ojos curiosos, tenía una naturaleza inquieta que no pasó desapercibida para sus nuevos compañeros. Aunque el orfanato tenía un aire de frialdad, Oliver estaba decidido a encontrar un rincón donde pudiera sentirse en casa. Al principio, todo parecía normal. Oliver fue recibido con amabilidad por la señora Foster y los demás niños. La rutina diaria incluía clases, actividades recreativas y, al caer la noche, historias que a veces se referían a los eventos trágicos que habían sucedido en el pasado. A medida que pasaban los días, Oliver comenzó a notar cosas extrañas, ecos de risas infantiles en pasillos vacíos, susurros en las noches silenciosas y sombras que parecían moverse por su cuenta. La primera noche en el orfanato, mientras Oliver trataba de dormir en una de las camas en la sala de dormitorios compartidos, escuchó un suave murmullo. Era como si alguien estuviera hablando en un idioma antiguo y olvidado. Se levantó de su cama, buscando el origen del sonido, pero no encontró nada fuera de lo común. Los otros niños estaban dormidos, y el silencio pronto volvió a reinar en el dormitorio. A la semana siguiente, el inquietante murmullo continuó, y Oliver comenzó a soñar con un niño de su edad que parecía estar atrapado en un lugar oscuro. En los sueños, el niño lloraba y pedía ayuda, pero cada vez que Oliver trataba de acercarse, una barrera invisible lo mantenía alejado. Al despertar, el miedo y la confusión eran abrumadores. Un día, durante una clase de arte, Oliver decidió hablar con sus compañeros sobre los extraños sucesos. La mayoría de los niños, especialmente los más grandes, se mostraron indiferentes o despectivos. Sin embargo, Emma, una niña de su edad con un interés especial en la historia del orfanato, mostró una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Alguna vez has oído hablar de la historia del antiguo orfanato?, preguntó Emma. Oliver asintió, sabiendo solo lo básico sobre las leyendas locales. Emma le explicó que, según las historias, el orfanato había sido el escenario de eventos horribles en el pasado. Se decía que algunos niños habían desaparecido sin dejar rastro, y que sus espíritus aún rondaban el edificio. Oliver, escéptico pero intrigado, decidió investigar más. Emma y él comenzaron a explorar el orfanato en busca de pistas.
A medida que se adentraban en el edificio, descubrieron rincones olvidados y habitaciones que parecían haber sido selladas durante años. En una de las habitaciones ocultas, encontraron una serie de viejas fotografías y documentos que revelaban detalles inquietantes sobre la historia del orfanato. Una noche, mientras revisaban los documentos en el sótano, encontraron un diario antiguo que había pertenecido a uno de los primeros cuidadores del orfanato. El diario estaba lleno de anotaciones sobre los niños que habían estado allí, pero había una sección que destacaba entre las demás, relatos sobre eventos extraños y experiencias paranormales que el cuidador había vivido. En las semanas siguientes, Oliver y Emma continuaron su investigación, descubriendo más detalles sobre la historia oscura del orfanato. Cada descubrimiento parecía confirmar lo que los rumores decían, y ambos comenzaron a preguntarse si el orfanato estaba realmente habitado por los espíritus de los niños perdidos. Una noche, después de una larga jornada de investigación, Oliver se despertó en medio de la noche al escuchar un fuerte golpe. Al levantarse, vio una figura borrosa en la esquina de la habitación. La figura parecía un niño, pero su rostro estaba oculto en la oscuridad. El corazón de Oliver latía con fuerza mientras la figura se desvanecía lentamente. Al día siguiente, no encontró ninguna evidencia que explicara lo que había visto. La tensión en el orfanato aumentó a medida que pasaban los días. Los susurros y las sombras se volvían cada vez más frecuentes, y los niños empezaron a mostrar signos de inquietud. Oliver y Emma decidieron que debían enfrentarse a la fuente de los problemas, pero sabían que necesitarían más que solo valentía para hacerlo. En un intento por comprender mejor lo que estaba sucediendo, buscaron la ayuda de la señora Foster. Al principio, ella se mostró reacia a hablar sobre el pasado del orfanato, pero después de una conversación sincera, reveló algunos detalles que nunca había compartido antes. La señora Foster les contó que, antes de la fundación del orfanato, el lugar había sido un hospital para enfermos mentales, y que se habían llevado a cabo experimentos poco éticos en los pacientes. El orfanato había sido construido sobre los cimientos de este hospital, y aunque se habían hecho esfuerzos para limpiar el lugar, las energías negativas de los experimentos podían haber dejado una huella permanente. Con esta nueva información, Oliver y Emma entendieron que el orfanato estaba vinculado a una tragedia mucho mayor de lo que habían imaginado. Decidieron hacer todo lo posible para ayudar a los espíritus atrapados y poner fin a las manifestaciones. La señora Foster, aunque inicialmente escéptica, accedió a colaborar con ellos, reconociendo que algo más allá de lo natural estaba ocurriendo. La historia de Oliver y Emma es solo el comienzo de un viaje aterrador que revela las verdades ocultas del orfanato de la colina. En una pequeña localidad alejada de la civilización, se erguía el orfanato de San Esteban, un edificio gótico que parecía tener vida propia. Su apariencia imponente y las historias que se contaban sobre él, lo convirtieron en un lugar que pocos deseaban visitar. La historia del orfanato estaba marcada por tragedias y sucesos inexplicables. En el invierno de 1978, el orfanato estaba dirigido por la estricta hermana Eugenia, conocida por su inflexible disciplina. Ella había llegado al orfanato con la intención de restaurar el orden, pero su llegada coincidió con una serie de eventos perturbadores que nunca se explicarían del todo. Una fría noche de diciembre, un fuerte vendaval azotó la región, haciendo que las ventanas del orfanato vibraran con fuerza. Los niños, que normalmente dormían plácidamente, fueron despertados por el estruendo. Uno de ellos, un niño de 10 años llamado Mateo, se despertó con una sensación de inquietud. Decidió levantarse y explorar, buscando la fuente del ruido. Al recorrer los pasillos oscuros, Mateo llegó a una puerta que siempre había estado cerrada. La puerta, oculta detrás de una cortina de polvo y telarañas, estaba adornada con una inscripción en latín: "No abras lo que no debe ser desenterrado". Mateo, impulsado por la curiosidad y el miedo, tocó la puerta y notó que estaba entreabierta. Empujó la puerta con cautela y entró en una habitación que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Dentro, encontró un viejo baúl cubierto de polvo y telarañas.
Su corazón latía con fuerza mientras abría el baúl, revelando una serie de objetos inquietantes, una muñeca antigua con ojos de vidrio, una caja de música rota y varias cartas desordenadas. En el fondo del baúl, había un libro encuadernado en cuero, con una inscripción que decía el libro de los secretos. Mateo se llevó el libro a su habitación, donde comenzó a hojearlo a la luz de una vela. Las páginas estaban llenas de extraños símbolos y diagramas que no podía entender. Sin embargo, lo que le resultó más perturbador fue una serie de relatos sobre rituales oscuros y evocaciones de espíritus. Esa noche, Mateo tuvo un sueño inquietante. En el sueño, se encontraba en el pasillo del orfanato, pero estaba lleno de sombras oscuras que se movían y susurraban palabras incomprensibles. De repente, una sombra tomó forma humana y se le acercó. Era una figura alta y delgada con ojos vacíos que le decía que debía liberar a los atrapados. Mateo despertó sudoroso y tembloroso, con la sensación de que algo estaba muy mal. A la mañana siguiente, Mateo decidió contarle a la hermana Eugenia sobre el libro y el sueño, pero ella desestimó su historia como una pesadilla infantil. Sin embargo, después de unos días, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y algunos de los niños afirmaban haber visto sombras que se movían por los pasillos. La tensión creció cuando un niño llamado Tomás desapareció misteriosamente durante la noche. La hermana Eugenia, ahora alarmada, decidió investigar a fondo. Encontró el libro en la habitación de Mateo y, al leerlo, se dio cuenta de que estaba tratando con algo más allá de lo que había imaginado. El libro mencionaba un ritual para abrir un portal a otro mundo y liberar a los espíritus atrapados en el orfanato. En una noche de tormenta, la hermana Eugenia decidió enfrentarse a lo que estaba ocurriendo. A las 12 en punto, cuando el viento aullaba y los truenos retumbaban, ella reunió a los niños y se dirigió al antiguo salón del orfanato, donde el libro indicaba que se debía realizar el ritual. El lugar estaba lleno de un frío sobrenatural y una presencia que parecía presionar contra sus mentes. A medida que la hermana Eugenia leía las palabras del libro, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Las sombras comenzaron a tomar forma y a rodearlos, y un grito desgarrador resonó en la sala. De repente, las luces se apagaron y, en la oscuridad, se oyeron murmullos y pasos apresurados. La hermana Eugenia, temblando, continuó con el ritual, esperando que la liberación de los espíritus pusiera fin al tormento. Finalmente, cuando la ceremonia terminó, un silencio abrumador llenó el salón. Las sombras se desvanecieron y la atmósfera volvió a ser normal. Los niños estaban aterrorizados pero a salvo. Sin embargo, la hermana Eugenia, agotada y con el rostro pálido, sabía que el orfanato había cambiado para siempre. A partir de esa noche, las cosas parecieron calmarse en el orfanato de San Esteban. La desaparición de Tomás nunca se resolvió, y el libro fue guardado en un lugar secreto, esperando el próximo que se atreviera a desenterrarlo. Los niños crecieron y se fueron, pero las historias del orfanato persistieron, y el lugar siguió siendo un sitio envuelto en misterio y terror. La hermana Eugenia, con el peso de lo que había sucedido, dejó el orfanato poco después y nunca volvió a hablar de esos eventos. La leyenda del orfanato de San Esteban se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar lo desconocido.